Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Hay 5 tipos diferentes de público que se pueden distinguir por su contenido emocional. Si alguna vez has llegado tarde al trabajo en un tren de cercanías abarrotado que de repente se detiene, es posible que hayas experimentado algo como esto. Cuando el tren se detiene, hay un cambio en el comportamiento de las personas. Hace solo unos segundos, todos estaban inmersos en su pequeño mundo. Ahora, a medida que aumenta la frustración, de repente hay una sensación de unión. La ira de todos va dirigida al mismo objetivo y todos quieren lo mismo, que el tren vuelva a funcionar. Ese es un gran ejemplo de cómo se forma una multitud. Una multitud no es solo un gran número de personas, es una masa en la que los miembros se identifican unos con otros. Cuando eso sucede, las personas entran en algo que es más grande que la suma de sus partes individuales, una multitud. En ese momento, hay una sensación de igualdad. Todos los miembros gozan de la misma posición, independientemente de las diferencias anteriores. Esas son las características generales de todas las multitudes, pero también hay tipos específicos de multitudes. De hecho, hay 5 tipos diferentes de gente según su contenido emocional. Empecemos por la multitud de cebos. Esta multitud tiene un objetivo claro: matar al objetivo elegido. Un ejemplo clásico es la multitud que pedía la crucifixión de Jesucristo. Luego están las multitudes de vuelos. Se forman cuando un grupo de personas se enfrenta a una amenaza común. Sin embargo, una vez que el peligro pasa, la multitud se disuelve. Luego están las multitudes prohibicionistas. Su propósito es la negativa: piense en los trabajadores en huelga que se encuentran en una línea de piquete. Las masas de oposición también son rebeldes, pero su objetivo es derrocar las jerarquías de poder existentes. Se forman cuando los esclavos se rebelan contra sus amos o los soldados apuntan con sus armas a sus oficiales. Por último, hay multitudes festivas. ¿Su propósito? Un capricho común e igualitario, normalmente en forma de lujosos festivales gastronómicos. Volvamos a lo que todos estos tipos de gente tienen en común. Hay 4 atributos que definen a todas las multitudes. La primera es el crecimiento. Una vez que existe una multitud, tiende a expandirse, quiere que más personas se unan a ella. La segunda es la igualdad. Tan pronto como se forma una multitud, todos sus miembros son iguales. En tercer lugar, las multitudes suelen ser densas. Los cuerpos están apretados unos contra otros, y nada puede interponerse en el camino de esta proximidad ni separar a los miembros unos de otros. Por último, cada público tiene un objetivo. Sin un propósito, la multitud se dispersa y las personas vuelven a ser personas preocupadas por sus asuntos personales. Una vez que Jesús fue crucificado, por ejemplo, la multitud que había estado pidiendo su sangre abandonó el lugar, y sus miembros volvieron a sus vidas normales. El rango, la postura y la regulación del tiempo también están relacionados con el poder. El rango y el poder no solo se reflejan en los títulos oficiales, sino también en la forma en que los humanos se comportan. En otras palabras, la postura de una persona nos dice mucho sobre la autoridad que disfruta entre sus compañeros. Si alguien se sienta erguido mientras los que lo rodean están de pie, o si se pone de pie mientras otros están sentados, sabemos que está en una posición de autoridad. Arrodillarse frente a otra persona, por otro lado, es un símbolo de debilidad, es la posición adoptada por el peticionario. Las posturas humanas, entonces, son indicadores de poder y estatus. Echemos un vistazo más de cerca a 3 posiciones importantes: de pie, sentado y acostado. Ponte de pie. Estar de pie es transmitir independencia, le dice al mundo que no necesitas ningún tipo de apoyo. Por lo tanto, estar de pie se asocia con la confianza y la autosuficiencia. También sirve para distinguir a los humanos del reino animal, ya que pocos animales pueden mantenerse de pie sin apoyo sobre 2 patas. Sentarse puede expresar tanto poder como su ausencia,
realmente depende de dónde se siente la persona. Después de todo, hay una gran diferencia entre sentarse en el suelo y sentarse en una silla. La silla evolucionó del trono. Estar sentado en una silla significaba originalmente que uno era distinguido. Fue el acto de un hombre poderoso en compañía de sus inferiores, quienes permanecieron de pie en su presencia. Por último, está el recostarse. Acostarse es estar sin armadura y, por lo tanto, ser vulnerable, especialmente cuando se duerme. La diferencia entre estar acostado y estar de pie es tan grande que un hombre que de repente se pone de pie deja una poderosa impresión de vitalidad. Luego está la cuestión del tiempo. El poder está estrechamente relacionado con la capacidad de regular el tiempo. El poder reclama lo eterno, quiere perdurar para siempre. Una forma en que trata de convertirse en sinónimo del tiempo mismo es regulando el tiempo. Por eso Julio César estableció el calendario juliano, y luego puso su nombre al mes de julio, una hazaña que también logró el emperador Augusto. También es la razón por la que Adolf Hitler puso tanto énfasis en la idea del Reich de los 1000 años. La multitud tiene su origen en la manada, de la cual hay 4 tipos diferentes. Entonces, ¿de dónde vienen las multitudes? Después de todo, los seres humanos no siempre han vivido en grandes ciudades repletas de miles o incluso millones de personas. Bueno, las multitudes están profundamente arraigadas en una forma más antigua de asociación humana, la manada. Las manadas existían mucho antes que las multitudes. De hecho, se remontan a la época en que nuestros antepasados aún vivían una existencia pastoral y nómada. A diferencia de las multitudes, las manadas no se definen por el crecimiento. Una manada es un grupo aislado rodeado de naturaleza. Simplemente no hay otras personas que puedan unirse. Esa es una diferencia importante entre multitudes y manadas. Otra es la densidad. Las multitudes son mucho más densas que las manadas. Lo que tienen en común son los rasgos de igualdad y dirección que vimos en el parpadeo anterior. Echemos un vistazo más de cerca a los 4 tipos diferentes de paquetes. La primera y más natural es la manada de caza, que se define por su objetivo de matar a su presa, que suele ser un animal demasiado grande o peligroso para que un individuo lo ataque solo. Luego viene el paquete de guerra. Se parece a la manada de caza, pero con una diferencia significativa: su objetivo no es matar animales sino a otros humanos y manadas. La tercera es la manada de lamentaciones, que se forma cuando un miembro del grupo muere y, por lo tanto, es separado del grupo. El objetivo de este paquete es llorar la pérdida de vidas, garantizar la unidad continua del grupo y, en muchos casos, administrar los últimos ritos para proteger el alma del difunto. Por último, está el paquete de aumento. Como su nombre indica, un paquete de aumento busca crecer, quiere expandirse. Es aquí donde encontramos las raíces de la multitud. Sin embargo, el mundo tenía que estar bastante poblado y conectado antes de que este impulso pudiera satisfacerse. Los rituales del cristianismo y del islam chiita reflejan sus orígenes en la manada de lamentadores. Los rituales de las grandes religiones del mundo muestran dinámicas que apuntan a su origen en comportamientos de manada y multitud mucho más antiguos. Tomemos el Islam. Los musulmanes devotos se reúnen para orar 5 veces al día, por lo general en grupos pequeños. Llamemos a esos grupos paquetes de oración. Los viernes, estos grupos se funden en grandes multitudes. La multitud también desempeña un papel importante en el Hajj, la gran peregrinación a la Meca. Una vez allí, la multitud de peregrinos se reúne en pie de igualdad, y se une en su búsqueda de un objetivo común: rodear la sagrada Kaaba. Pero la conexión más fuerte entre las manadas y la religión es su énfasis compartido en la lamentación. Dentro del Islam, la rama chiita es un ejemplo clásico de religión de lamento. Los chiitas, como se conoce a los seguidores del Islam chiita, creen en la autoridad suprema de un líder espiritual y temporal, el imán. Como ellos lo entienden, el imán es un descendiente directo de Mahoma, y lleva la luz divina de Dios en su interior.
El primer imán fue Alí, el esposo de Fátima, la hija de Mahoma. El hijo mayor de Alí, Hassan, se convirtió en el segundo imán. Para los chiitas, sin embargo, lo que es especialmente importante es el sufrimiento del tercer imán, Husein, el hermano menor de Hassan. Husein luchó contra las tropas del califa en Damasco en el 680 d.C. para defender la afirmación chiita de que el imán era el verdadero líder de todos los musulmanes. Fue decapitado durante la batalla. Los chiitas lloran la muerte de Husein hasta el día de hoy, y colocan ese dolor en el centro de su fe. Sin embargo, el Islam chiita no es la única religión de lamento. El cristianismo es otro ejemplo. Como vimos en el parpadeo anterior, las manadas de lamentaciones suelen formarse tras la muerte de uno de sus miembros. La lamentación es especialmente importante cuando se piensa que la persona que murió es alguien que se sacrificó por los que ahora están de luto. En esos casos, la manada lamenta la pérdida de un gran cazador o de alguien que se dedicó a valores superiores. Con bastante frecuencia, la persona que ha partido llega a ser vista como un salvador. Los cristianos consideran a Jesucristo como su Salvador, y muchos de sus ritos y rituales se remontan a las manadas de lamentaciones que se reunían debajo de su cruz y junto a su tumba. Las naciones son multitudes con las que las personas se relacionan a través de los símbolos de la multitud. El nacionalismo puede inspirar una creencia fanática en la propia superioridad, singularidad y grandeza, ideas que, llevadas a su extremo lógico, han apuntalado algunas de las mayores atrocidades de la era moderna. Entonces, ¿de dónde viene? Las naciones, argumenta Canetti, tienen sus raíces en la multitud, y las personas se relacionan con ellas a través de los símbolos de la multitud. Pertenecer a una nación es formar parte de una unidad que trasciende al individuo, en otras palabras, ser parte de una multitud. Sus miembros se sienten iguales y buscan constantemente crecer y expandirse. Como una nación no es una multitud literal de personas, los símbolos se convierten en la clave de la forma en que las personas interactúan con esta multitud percibida. Toma el inglés. Identifican su país con el mar. Famosos por su individualismo, los ingleses se ven a sí mismos como capitanes de barcos pequeños que surcan el océano de la sociedad aislados de otros barcos y sus capitanes. El símbolo de la multitud alemana que surgió al final de la Primera Guerra Mundial, por el contrario, fue el ejército. Esto estaba relacionado con la idea de un bosque en movimiento, un símbolo que se remonta a la afinidad alemana de larga data por los bosques. Los alemanes se deleitan misteriosamente con la rigidez paralela de los árboles erguidos. Contrastan la orientación vertical de estos bosques con el crecimiento descontrolado en todas las direcciones de las selvas tropicales. Y cada nación tiene sus propios símbolos de masas. Para los franceses, es la revolución, para los holandeses, los diques, y para los españoles, la imagen del torero. Sin embargo, quizás el caso más complejo e interesante sea el de la nación judía. El símbolo que muchos judíos encuentran convincente es el del éxodo de Egipto. En este caso, la nación está unida por su deambular en el exilio y su búsqueda de la tierra prometida. Agarrar, matar y comer son actos de poder simbolizados por las manos, los dedos y la boca. Estos parpadeos tienen que ver con las multitudes y el poder. Hasta ahora, hemos analizado a las multitudes y a su precursor, la manada. Aquí, pasaremos a analizar más de cerca el poder. Entonces, ¿qué es el poder? Bueno, en su forma más básica es la amenaza de la fuerza. Piénsalo de esta manera. La fuerza física solo puede actuar aquí y ahora. El poder, en cambio, supera los límites de esa inmediatez. Se trata de la extensión de la fuerza a través del espacio y el tiempo. Los orígenes del poder se encuentran en los actos de apoderarse, matar y comer, acciones realizadas, y, por lo tanto, también simbolizadas, con las manos, los dedos y la boca. El primer acto de poder es apoderarse. El agarre firme de la mano sobre un objeto es característico del poder.
Es por eso que las grandes garras de los grandes felinos, como los leones y los tigres, se utilizan con tanta frecuencia para simbolizar el poder. Luego vienen los dedos, con sus puntas puntiagudas y uñas en forma de armadura. Los dedos, especialmente el índice, se utilizan para golpear y señalar, acciones que se parecen a apuñalar. Los poderosos siempre están en condiciones de apuñalar y matar. Por último, está el acto de comer. Cuando se consume la presa, es descompuesta y absorbida por el cuerpo del poderoso comensal, que literalmente succiona la sustancia. Comer es usar la boca y los dientes. Estos últimos son instrumentos naturales de poder, y durante mucho tiempo han sido símbolos poderosos de los poderosos, basta con pensar en la imagen de los leones y los tigres. La presa que se mata y se come se incorpora al cuerpo, un acto de poder en el que el consumidor succiona la sustancia de la presa. Pero hay otro elemento en juego cuando se trata de comer. El que más come también es un campeón. Después de todo, la comida suele ser el producto de matar a otros animales. Es por esta razón que algunos pueblos hacen que su líder sea devorador de campeones. En otros casos, el poder no está asociado al acto de comer una gran cantidad de comida, sino simplemente a poseerla. Los supervivientes suelen ser poderosos simplemente porque la supervivencia se entiende como una señal de poder. El poder no se basa solo en la fuerza. También se trata de sobrevivir. Ser poderoso es poder sobrevivir, pase lo que pase, y esa supervivencia es un símbolo de poder. Imagínese un campo de batalla poco después de que la lucha haya cesado. El superviviente se pone de pie, y observa a los caídos y muertos a sus pies. Su supervivencia es un triunfo sobre los muertos, y le da una idea de su condición única. Después de todo, sobrevivió, es mejor que los muertos por la sencilla razón de que sigue vivo. Es un potente viaje de ego. Ahora se siente invencible. Pero no es solo él quien se ve a sí mismo de esta manera. También es probable que quienes lo rodean le atribuyan poder debido a su condición de superviviente. Puedes ver esto en las ideas clásicas de lo que significa gobernar a los demás. Una de esas ideas describe al gobernante como un superviviente, el rey paranoico, por ejemplo, que ve amenazas al acecho en cada esquina, y mantiene su posición mediante sangrientas tiranías y ejecuciones. El vínculo entre el poder y la supervivencia también se establece en la mitología de muchas sociedades premodernas. Tomemos como ejemplo a las tribus de la Polinesia, que creen en lo que llaman maná. El maná es esencialmente un poder sobrenatural que los guerreros llevan consigo. Cuando matan a un oponente en una batalla, heredan el maná del oponente y, por lo tanto, aumentan sus propios poderes. Los Murjin de Arnhem, Australia, también creen que el espíritu de un hombre entra en el cuerpo del hombre que lo mata, duplicando la fuerza del asesino. Luego está el notable número de tribus que tienen su origen en un desastre en el que solo sobrevivieron unos pocos de sus antepasados. Piense en el conocido mito bíblico de Noé y su esposa, quienes sobrevivieron al diluvio y están en la raíz del árbol genealógico de la humanidad. Al otro lado del mundo, la tribu norteamericana Kootenai tiene un mito similar. Según su historia sagrada, hubo una vez una gran epidemia. Eliminó a todas las personas excepto a tres, un hombre, una mujer y su hija. En el mito, el hombre toma a la hija como esposa, fundando así la tribu Kootenai. Los símbolos de poder, además de ocultar los verdaderos pensamientos de una persona, desempeñan un papel importante en el mantenimiento del poder. ¿Has visto alguna vez a un gato atrapar a un ratón? Si lo has hecho, sabrás que tarda en matar a su presa. Antes de eso, juega con el ratón, soltándolo y dejándolo escapar antes de golpear su pata en el último segundo. Ese es un gran ejemplo de la diferencia entre fuerza y potencia que vimos anteriormente. Aquí, el ratón ha sido víctima, no de lo primero, sino de lo segundo. El poder, en otras palabras, es algo más que la capacidad de ejercer la fuerza. Sin embargo, la fuerza y el poder a menudo se confunden. En realidad, eso no es sorprendente, después de todo, el poder requiere fuerza,
incluso si la fuerza no es todo lo que hay en el poder. Es por eso que los símbolos de la fuerza a menudo vienen a reemplazar el poder. Los animales son una opción clásica. Muchas culturas utilizan criaturas veloces o de alas rápidas como leones, leopardos, águilas y halcones para simbolizar el poder. Los leones y los leopardos, por ejemplo, fueron utilizados durante mucho tiempo como símbolos por las casas reales africanas. Luego está Horus, el dios con cabeza de halcón del Egipto faraónico. Mientras tanto, los romanos representaban las almas de sus emperadores que ascendían al cielo como águilas. Los griegos dieron un paso más allá, y simbolizaron la rapidez y el poder de su dios Zeus con relámpagos. El poder también tiene que ver con la manipulación. Esta manipulación a menudo puede ser verbal o mental, como dominar el cuestionamiento y la investigación o poseer la capacidad de disfrazar los verdaderos pensamientos e intenciones de una persona. Pero el hecho de que no sean físicas no significa que no impliquen fuerza. Las preguntas, por ejemplo, son una intrusión en la libertad de una persona. Responder a una pregunta es un acto de sumisión. Cada respuesta a una pregunta obliga a una persona a revelar más y más de sí misma. El mayor maestro del cuestionamiento fue Sócrates. Solo con preguntas, domina a su interlocutor. Eso es lo que hace que una pregunta sin respuesta sea tan poderosa. El silencio es una forma de armadura, una barrera que repele las preguntas en forma de flecha del que hace la pregunta. El poder ama el secreto, y el secreto es vital para el ejercicio del poder. Así como el gato acecha secretamente a que salga su presa desprevenida, el poderoso gobernante a menudo oculta sus verdaderas intenciones ante quienes lo rodean. Las órdenes eran originalmente una amenaza de muerte que solo más tarde se domesticó. Las órdenes son, por su propia naturaleza, definitivas y categóricas. Dicho de otra manera, son expresiones claras de poder. Y se nos enseña a obedecerlas desde el momento en que empezamos a socializar. Entonces, ¿qué son y qué papel desempeñan en la vida social? El origen de las órdenes se remonta a una amenaza de muerte. El comando original es el comando de vuelo. Piensa en el rugido de un león. Amenaza con la muerte y hace que el receptor de la orden huya. Lo importante aquí es que una orden nunca viene de nuestro interior. Siempre es externo. Experimentamos las órdenes como una imposición. Nos sometemos a ellas porque reconocemos que las ha creado algo más fuerte que nosotros, algo a lo que no podemos aspirar a derrotar en una pelea. Eso significa que los comandos están íntimamente conectados a la alimentación. Y el poder del que da órdenes aumenta cada vez que se obedece una orden que emite. Sin embargo, a medida que las sociedades humanas se desarrollan, la amenaza de muerte implícita en las órdenes tiende a pasar a un segundo plano. En otras palabras, dar órdenes tiende a domesticarse. Basta con pensar en las órdenes que una madre da a sus hijos o en las que el dueño de una mascota le da a su mascota. El comando parece bastante inofensivo en comparación con sus orígenes de alto riesgo. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, el soborno tomó su lugar. En lugar de amenazar con la muerte a los desobedientes, los seres humanos ofrecen cada vez más un incentivo a quienes están a su cargo, comida a cambio de obediencia. Así, el amo alimenta a su perro y la madre a sus hijos. Sin embargo, hay un área de la vida que mantiene una conexión más estrecha con las cadenas de mando de la vieja escuela, el ejército. De hecho, los ejércitos solo pueden existir mientras los de abajo obedezcan incuestionablemente las órdenes de arriba. Por eso, dicho sea de paso, los ejércitos nunca pueden ser verdaderas multitudes, sus miembros nunca pueden ser iguales. La transformación es un componente clave del poder, como saben desde hace tiempo los bosquimanos del sur de África. En el antiguo cuento de hadas georgiano El maestro y su aprendiz, un niño se convierte en aprendiz del diablo y comienza a aprender magia. Tras cansarse de su tiránico amo, intenta escapar convirtiéndose en un ratón. El diablo se transforma en gato para perseguirlo. El niño se convierte entonces en pez,
El diablo, en red. Sigue y sigue, el faisán del niño ahora perseguido por el halcón del diablo. La historia es un buen ejemplo del papel que desempeñan las transformaciones en la lucha por el poder. Eso es algo que vemos en la naturaleza. Tome la táctica que adoptan los animales que no pueden escapar de un depredador y, por lo tanto, hágase los muertos con la esperanza de que los dejen en paz. Con esta actuación, el animal que huye transforma su imagen con la esperanza de escapar del poder de su perseguidor. Los humanos también utilizan la transformación en su intento de ganar ventaja. Como no pueden transformarse literalmente en otras criaturas, utilizan astutos disfraces para engañar a sus enemigos haciéndoles creer que son amigos. Por eso el déspota siempre lleva una máscara benevolente, y centra sus energías en identificar o desenmascarar a sus oponentes que usan la máscara de la lealtad para disfrazar sus motivos rebeldes. La importancia de la transformación es algo que los bosquimanos del sur de África conocen desde hace mucho tiempo. Los relatos de sus sociedades están llenos de informes sobre su extraordinaria sensibilidad con el mundo que los rodea. Muchos los describen como capaces de sentir literalmente eventos lejanos, y discernir lo que sucederá en el futuro. En otras palabras, pueden transformar sus propios sentimientos y sentido de sí mismos para reflejar el resto del mundo. Algunos bosquimanos, por ejemplo, supuestamente pueden sentir en sus propios cuerpos una herida infligida a alguien cercano a ellos. Otros pueden sentir el peso del hijo que lleva su esposa, como si el bebé estuviera sobre sus propios hombros. También se dice que esa habilidad se extiende a los animales, y los bosquimanos pueden detectar la picadura de un insecto en el cuello de un avestruz como si fuera por sí solos.